Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y en esta ocasión es hora de hacer un repaso y o reflexión acerca de lo que ha pasado durante el primer año de la pandemia. Ustedes saben que el 11 de marzo del 2020 la OMS declaró que el COVID-19 ya era una pandemia y un problema mundial y que se debían cancelar todo tipo de actividades. Asimismo, toda actividad que fuera considerada no esencial debería cerrar sus puertas hasta nuevo aviso. Eso incluía gimnasios, discotecas y cines, y también por lo que incluso la industria de Hollywood quedó completamente paralizada, y muchos artistas tuvieron que cancelar sus conciertos, por lo que se tuvieron que buscar muchísimas alternativas con el tiempo, incluso como era de esperarse en las escuelas de todo el mundo, desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, tuvieron que cerrar y buscar en su lugar una alternativa para que miles de personas no tuvieran que perder su educación. Además, personal médico y de enfermería tuvieron que adaptarse y prepararse para la nueva guerra que se avecinaba, la cual era una carrera contra el tiempo hasta que se desarrollara una vacuna, y muchos trabajos se perdieron y las personas que la conservaron tuvieron que realizarlo de una manera diferente, especialmente si se trata de personas que trabajan en industrias grandes o maquiladoras. Pero ahora que ha pasado un año de todas esas vivencias altas y bajas, además de que nos sirvió para reflexionar acerca de la convivencia con nuestros familiares, porque en parte el confinamiento tiene un lado positivo, porque nos sirvió para juntarnos de nuevo en familia y tratar de fomentar la sana convivencia entre nosotros, porque todos sabemos y la mayoría no nos damos cuenta que la familia siempre va a estar para lo que sea, en las buenas y en las malas. Tanto en México como en el resto del mundo, pero aunque ha pasado un año, aún anhelamos volver a nuestras viejas costumbres. Además de que la pandemia ha aislado casos que necesitan atención urgentemente, como la epidemia de ébola que azotó África o incluso el conflicto vivido en Siria que parece no tener fin y que el COVID-19 parece empeorarlo aún más. A pesar de eso, nuestras ganas no nos detienen para así lograr tener una esperanza de tener un mundo mejor. Otro factor que ahora debemos discutir es que ahora nos ha dado tiempo para poder mejorar nuestras habilidades y poder aprender cosas de las que incluso no sabíamos hacer, que eso nos hace mejores personas. Pero eso sí, nos hace expertos en un campo diferente al otro. Si uno se esmera en aprender lo que vio, incluso cada vez más con el paso de lo que fue el 2020, adultos mayores encuentran cada vez más formas de matar el aburrimiento y explorar su creatividad, porque ellos ahora están descubriendo que el tiempo no se puede desperdiciar y tienen que aprender nuevas armas para poder regresar con la frente en alto a la nueva normalidad. Incluso cada vez más ellos se familiarizan con algo que las generaciones jóvenes lo hicimos a la primera, y esas son las redes sociales, porque ellos ahora tienen más disponibilidad para aprender a usar Facebook, Twitter e incluso YouTube, siendo que ahora durante el confinamiento aumentó desmesuradamente los canales y videos hechos por adultos mayores, donde compartían sus mejores pasatiempos o también hacían buenos tutoriales para la comunidad, especialmente los que son profesores de escuelas, que crearon estos videos para poder enriquecer más la educación de sus alumnos y no se atrasen en sus materias y así puedan rápidamente subir de año. Otro factor que cabe destacar también es que aunque se tardó en comprender, por fin hubo respeto hacia el personal del hospital, sea médico, enfermería o administrativo, porque si recuerdan el episodio 4 de la serie, cuando los mocosos atacan, en el cual si no lo has visto, te lo dejo en la descripción del video, y es que durante los primeros meses de confinamiento se presentaban casos de ignorancia en los que el personal médico era fuertemente afectado, ya que el COVID no era el virus más peligroso al que se estaban enfrentando, sino también al virus más peligroso que existe en el mundo, la ignorancia, porque en el primer mes de haberse declarado tanto en México como en Estados Unidos, se suscitaban agresiones contra el personal médico a causa de la falta de información. Incluso si un paciente sucumbía por dicha enfermedad, al médico le iba muy mal, a tal punto de ser agredido o en algunas ocasiones llegaba a ser peor, como ser asesinado o hasta que se metiera también con los familiares de él o ella. Incluso en algunas ocasiones sucedía que incendiaban sus hogares, ya que según sus propios perpetradores decían que así eliminarían el virus, pero nada de eso, y al final, aunque costó muchísimo entenderlo, finalmente pudimos quitarnos ese estigma tan peligroso que nos había caracterizado por mucho tiempo,
Ahora, con el tiempo del confinamiento, nos sirvió para ser más amables, humildes y altruistas con estos soldados que están acudiendo a esta guerra sin fusil, y especialmente sentir empatía por los soldados caídos. Asimismo, otro factor que también aprendimos es que ahora debemos cuidar más a nuestro planeta, porque muchos entienden que los virus se forman principalmente como un mecanismo de limpieza para la Tierra, porque en los últimos años y especialmente en los países gigantes ha habido problemas de sobrepoblación y de alguna u otra forma tiene que haber algún control, y la Tierra pide que ya basta, que ya nadie cabe en sus zonas y regiones. Así que por eso cada cierto tiempo nos pide que le paremos y con nuestras cosas, que tal vez nuestra vida rutinaria estaba acabando lenta y dolorosamente con nuestro hogar. Además, los desastres naturales también solo estaban haciendo su trabajo de limpiar las impurezas, por lo que en conclusión podemos decir que sí hemos aprendido durante este primer año de confinamiento, debido a que nos enseñó a que a pesar de las circunstancias siempre podemos mantenernos en pie y nunca rendirnos, aparte de descubrir quién en nuestra vida nos influía negativamente, por lo que esto fue una manera de encontrarnos nosotros mismos y superarnos espiritualmente, y de ser personas egoístas, envidiosas y crueles a ser personas más amables, serias, maduras y altruistas, algo por lo que sentiremos orgullo y las generaciones más jóvenes podrán replicar. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. ¡Es hora de los saludos! Mando un saludo al grupo de la maestría de la Universidad del Noreste, conformada por José de Jesús Sánchez Carreño, Irujari Hernández, Ariadna García, Susana Sánchez, Salomón Melo, Pedro Gómez Jaramillo, Belén de Luna, y a su novio Alejandro Martínez Aguirre, a Joan Sosa Oficial, al Gamer Analítico, a Dulce Amunet, a Raúl Torres, a Neri Pascual, a Aldair Martínez, al equipo de Inorrey conformado por Alfonso Vera Barajas, Luana, Mayra Paola, Félix Cruz Morales, Vladimir Morales, Yesenia Reyes y Yacer Morger, a Jesús Antonio Malerva Ramírez y a Valeria Nicole Peternel Cuervo por su cumpleaños, a Paola Cuervo, a Fabricio Cuervo y a Denis Cuervo, al ingeniero Itzelaime Cuervo Gómez y sus hermanas Abigail, Mari y Migdala, al teacher Raúl Iván, a Efren Cuervo y a Dean Itzel, y a mi querido amigo Pony y a su chula, y a Samantha Herrera, especial por su cumpleaños. Todos ellos que nunca se pierden ningún video de IRSMedia. Saludos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRSMedia en general.